casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Pues sí, 30 años de diferencia dan para mucho, y de eso va un poquito este podcast que voy a grabar con mi padre. Soy Martín a todo esto y estoy con Antonio. Hola. Pues ese soy yo, Antonio. Y bueno, esto de casi el mismo ADN, pues es curioso, ¿no? Porque fíjate que, Martín, ¿no? Parece que lo de si tuviéramos el mismo ADN, pues encajaría mucho, ¿no? Lo de que yo soy tu padre y tú eres mi hijo, pero es que resulta que no tenemos el mismo ADN. ¿Y esto cómo se explica? Creo que tendríamos que explicárselo a los oyentes, ¿no? Para que entendieran el asunto. También entendiendo que este no va a ser un podcast de hablar padres e hijos, es un podcast de plantear lo que distintas generaciones ven del mundo. ¿No es así? Exactamente, y la cuestión para abordarla ya directamente es que soy adoptado, por decirlo rápido y contundente. Entonces de ahí la broma de casi el mismo ADN, porque obviamente no lo compartimos, pero al final uno, pues con los años, digamos, se va pareciendo a la figura de su padre, o el padre a la del hijo, no sé si en algunas cosas también. Y de eso da fe nuestro peluquero. Ahora ya no, porque vivimos evidentemente en sitios separados, porque yo tengo 66 años y Martín tiene 35, pero claro, cuando hace años Martín era pequeño, compartíamos el mismo peluquero, y entonces cuando llegábamos allí, el hombre que desconocía la cosa esta de la adopción decía: hay que ver, señor, lo que es la genética. Hay que ver lo que es la genética. Tienen ustedes exactamente el mismo cogote. Y también daban fe las cajeras de la lista del Hipercor cuando íbamos a hacer la compra los sábados por la mañana, ¿no? Que igualmente decía: uy, qué guapo el niño, cómo se parece al padre. Cosa que me halagaba profundamente, porque yo soy bastante más feo, ¿no? Lo que sucede es que, claro, pues las pobres cajeras tampoco conocían nuestra historia, pero contribuían a crear esa idea, ¿no? De una especie de ADN cultural, ¿no? En el que lo que se transmite, pues no viene por vía biológica, sino que viene por otras vías. Claro, también me pasaba mucho en el colegio, que a mí me parecía una situación muy extraña, y era que, por ejemplo, pues la gente pensaba que yo mentía y que quería llamar la atención. Entonces me decían: es mentira, te lo estás inventando, no eres adoptado. Y yo decía: ¿por qué querría yo mentir con eso? Yo no lo entendía. Entonces me di cuenta también de la importancia que le daba la gente externa a eso frente a cuando eres tú el que lo vive. Y me acuerdo de un día en el que mis padres fueron al colegio y mis amigos les preguntaron: ¿es verdad que Martín es adoptado? Y mis padres dijeron: pues claro, sí. Y se quedaron todos como ojipláticos viéndonos marchar juntos. Sí, esto da para mucho, ¿eh? Esto de las adopciones y tal. Claro, de todas maneras es que nosotros adoptamos a Martín con una semana de vida. Claro, eso hace que se genere ahí la conexión de la paternidad no biológica, pues tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que yo digo siempre, ¿no? Con el número de veces que le has limpiado el culo al niño, el número de veces que le has dado el biberón o lo que tengas que darle en cada momento, cómo se ha producido el crecimiento, el número de veces que te has quedado sin dormir porque el mamón del niño, con perdón, que está aquí presente, por las noches se despertaba y decía: papá, porque mamá dormía bastante más profundamente, y claro, papá pues allá que iba. Entonces, bueno, todo eso es lo que genera realmente la paternidad, no el hecho de que se compartan unos genes, ¿no? Luego, claro, más allá de eso, pues si resulta que incluso pues nos parecemos físicamente, no sé por qué, o eso decía mi peluquero, pues ya tenemos casi el mismo ADN. Y hablando un poco de todo esto, porque también vamos a empezar con el tema paternidades, vamos a empezar con un tema más genérico. En otros podcasts pues abordaremos quizá temas más concretos de las diferencias de cómo ve cada uno, o similitudes también, porque hay cosas en las que nos parecemos obviamente, pero pues abordar un poco todo el tema de la paternidad. Yo en mi caso no he llegado a eso de momento, no sabemos qué pasará en el futuro, pero bueno, también pues cuéntanos, papá, cómo fue el tema de ser padre, el cambio que implica en una vida, de compromiso y de responsabilidad y demás. Sí, la verdad es que es curioso. Bueno, esto sucedió cuando yo tenía 31 años, como podéis ver por nuestra diferencia de edad, ¿no? Y bueno, pues a esa edad nos pillaba, al menos en nuestra generación, yo soy boomer, como ya hemos comentado, en la edad en la que, al menos los hombres nos lanzábamos como locos a la cosa profesional, ¿no? Es la década, la de los 30, en la cual pues estás trabajando como loco, quieres llegar a, yo qué sé, a conquistar el mundo o a cambiar el mundo, no sé, es la época que se caracteriza por eso. Y claro, cuando viene un hijo, sea adoptado, sea biológico, eso es lo de menos, pues eso te cambia profundamente, o debes cambiar, ¿no? Y
ahí pues el hecho de que te acostumbres a ese cambio o no marcará un poco cómo es la evolución tuya, de la relación con el hijo, de la relación con la pareja hacia el futuro, ¿no? En mi caso yo trabajaba muchísimo, tenía hasta 3 trabajos en aquel momento, y bueno, pues algo intenté frenar, pero reconozco que en ese momento no frené tanto como hubiera sido deseable y tardé algunos años en darme cuenta de que hubiera sido necesario frenar más, ¿no? No obstante, el cambio creo que se caracterizaba por una frase que yo solía decir entonces, que era que hasta entonces yo pues solo había pensado en mí, bueno, lógicamente también en otras cosas, pero fundamentalmente en mí, ¿no? Y a partir de ese momento, pues ya tú eres una incógnita que desaparece de la ecuación y toda la vida se vuelca mucho más hacia el cuidado del hijo. Es un cambio radical en muchas cuestiones, ¿no? Y hablando un poco de esto, de las diferencias boomer-millennial, en mi caso, que yo creo que ninguno de los dos nos sentimos muy identificados con las características generales de ambas generaciones, ¿no, papá? Yo por lo menos creo Claro. que no me considero un millennial absoluto en todas las cosas que se cuentan. ¿Tú como boomer te sientes identificado? Yo creo que soy un boomer raro, por eso aquí creo que nos vamos a entender como nos entendemos habitualmente en la vida bastante mejor, ¿no? Que se pueden entender normalmente un millennial y un boomer, ¿no? Yo soy un boomer atípico, no soy de esos típicos que están todo el día diciendo que mi época fue mucho mejor, todos los jóvenes son tontos, los millennial pues más o menos, pero es que ya si te vas a la generación Z, X, pues ya es horrible. No, yo una de las características que me dio la naturaleza, digámoslo así, yo no soy creyente, por tanto no voy a mencionar el término Dios, pero una de las características que me dio es esta de intentar casi siempre comprender el punto de vista del otro, cosa que es muy malo para la salud porque te genera unos problemas tremendos, ¿no? Pero en general intento ver la vida no solo desde el punto de vista de un tipo como yo con 66 años, sino también desde la de otra gente con otras características. Y a pesar de que tenemos gustos que no siempre son iguales, como veréis a lo largo del desarrollo de estos podcasts, pues coincidimos en muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que principalmente, también volviendo al tema de las paternidades y demás, creo que hay algo con el compromiso en nuestra generación y que creo que a mí también me atañe en cierto modo, aunque no esté de acuerdo en todo. Sí que siento que podemos ser una generación un poco más, lo que a lo mejor un boomer u otras generaciones podrían denominar egoísta, que a lo mejor nuestra generación no lo pensaría de esa forma, ¿no? Es cierto que valoramos mucho más nuestra opinión, nuestro punto de vista, a nosotros mismos, y eso a veces nos lleva quizá pues a priorizarnos frente a otras cuestiones o a otras personas que a lo mejor antes pues las cosas se afrontaban de otra forma, ¿no? ¿Tú crees que nuestra generación, papá, es más egoísta, menos comprometida, menos responsable? Yo creo que no, lo que pasa es que las causas son diferentes, ¿no? Probablemente vosotros os comprometáis hoy con causas que a nosotros, pues a lo mejor no nos atañen demasiado, ¿no? ¿Qué te diría yo? Nosotros fuimos, y sobre todo aquí en España, una generación muy politizada, muy comprometida a lo mejor con el cambio político que se estaba produciendo en aquel momento de la transición y todo esto. Esos eran los temas que más o menos nos interesaban. Quizá teníamos alguna idea, pues acerca de, yo qué sé, de cómo cambiar el mundo en algunos aspectos, ¿no? El tema de las guerras, de la energía nuclear, yo qué sé, cosas de esa índole, ¿no? Y vosotros pues habéis entrado en otras materias, ¿no? Pues os preocupa mucho el tema de la alimentación, el tema físico, de cómo sois, de cómo os insertáis en este mundo. Pensáis más en vosotros mismos en ese sentido, aunque yo no creo que esa frase sea del todo cierta, ¿no? Nosotros también pensábamos en nosotros mismos, pero nos veíamos desde otra perspectiva, ¿no? Hay muchas diferencias en ese orden de cosas, ¿no? Pero yo creo que tampoco se puede decir esto de que sois más egoístas. Creo que simplemente ha cambiado el foco del ego, ¿no? Y nuestra generación apuntaba hacia unas cosas y en la vuestra apunta hacia otras. Y en cuanto al tema de la familia, que hablábamos también, yo lo que sí siento es que, sin lugar a dudas, por lo menos en lo que respecta a mi círculo de amigos y conocidos, sí que se está retrasando la edad, si ya se había retrasado en la de nuestros padres, de la paternidad y de la maternidad. Dependerá de las personas o de dónde vivan, hablo de gente de Madrid, de determinados círculos. Siento que ya está pues prácticamente en los 35 años y demás, y por otra parte empiezo a ver mucho más la figura, yo ya os digo que no tengo clara mi posición al respecto, de gente que no quiere tener hijos, aunque esto pueda cambiar en el tiempo, pero hay gente que no quiere tenerlos y que parece bastante convencida, aunque hay otros que finalmente sí terminan recurriendo a ello, pero
yo veo también gente un poco más mayor de 40, 40 y pico que lo sigue teniendo muy claro y que siguen sin querer seguir siendo padres. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú también el cambio respecto a esto de tu generación a ahora, papá? Sí, a ver, esto es curioso. Yo creo que en mi generación sí que nos planteábamos casi todos tener hijos, ¿no? Eh, Quizá lo que sí ya era una patente era el hecho de que lo que queríamos era limitar el número de hijos. Es decir, la generación de mis padres pues era de tener muchos más hijos. Y en cambio la nuestra pues era de limitar esto, ¿no? 1, 2 era ya casi el estándar. Pero realmente casi todos queríamos tener hijos. No nos planteábamos el hecho de no tenerlos. Es cierto que con los cambios que ha ido sufriendo el mundo, ¿no?, en estos años, pues a mí no me extraña. Si yo hoy tuviera que plantearme esto, pues probablemente me costaría traer un hijo al mundo tal como están las cosas, ¿no? Que no está la cosa para tirar cohetes, desde luego, ¿no? Problemas por todos sitios, una evolución en la cual decimos, y yo creo que eso es cierto, ¿no?, que vuestra generación casi es la primera que se puede decir que va a tener un mundo peor que el que tuvo la nuestra, que en ese sentido siempre pues superábamos a la de nuestros padres en confort material, en nivel de vida, en muchas cosas, ¿no? Y en cambio la vuestra pues os habéis encontrado con un mundo más complejo y donde cuesta trabajo vivir y bueno, por tanto no me extraña que hoy el planteamiento sea el de no tener hijos en muchos casos, más allá de que la incorporación de la mujer a la vida profesional pues también ha hecho que eso cambie, ¿no? Todavía en nuestra generación había muchas mujeres que no estaban en el mundo profesional, aunque es cierto que ya eso pegó un salto importante ahí, ¿no? Pero en la actual ya es un estándar en que la mujer y el hombre están por igual en el mundo profesional y eso hace que tener hijos sea un aspecto muy costoso vitalmente, más allá de que el entorno no acompaña, desde luego. Claro, una frase que se dice mucho ahora, por ejemplo, entre mis amigos es: pues mis padres ya con esta edad, vamos, tenían una casa desde hace 10 años, tenían los 2 churumbeles no criados, pero bueno, chiquitillos, y nosotros estamos todavía sin casa, sin hijos, sin proyecto vital, con cambios de trabajo constantes, que esa es otra. Pues también parece que antes se solía mantener más un trabajo en el tiempo o incluso casi toda la vida, y ahora parece, depende de la persona y del empleo y del entorno, que es algo casi impensable, ¿no? Como que el trabajo también está sometido a un flujo constante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves este cambio de estabilidad o de perspectiva? Sí, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, pues está el hecho de que vosotros mismos, por vuestra manera de enfrentaros al mundo, de enfocar las cosas, pues sois muy amantes del cambio, os gusta mucho cambiar, ¿no? Cambiáis mucho más de pareja que lo hacíamos nosotros, cambiáis mucho más de trabajo que lo hacíamos nosotros. Es decir, hay una cuestión, por un lado, de gustos individuales. Pero claro, por otro lado está el hecho real de que hoy es muy difícil, quiero decir, entrar en la Renault y estar como un empleado de la Renault toda tu vida profesional. Eso es algo que se ha ido acabando por muchas cuestiones, por la evolución del mundo, etcétera. Entonces, la mayoría de la gente más joven, pues no le queda más remedio que ir improvisando un poco en su vida. Por un lado, porque le gusta hacerlo, pero por otro lado, porque el entorno que se encuentra no es adecuado para lo otro. Es cierto que, oye, pues aquí en España tenemos un poco la cuestión esta de que hay muchísima gente que quiere ser funcionario y eso quiere decir que quiere tener un trabajo para toda la vida, por más que no sea, yo qué sé, pues algo muy motivante, pero hay gente así y hay gente que lo logra, pero creo que eso ha cambiado mucho en nuestra generación. Aunque ya estaba cambiando, era bastante más palpable que en la actual. Yo, de todas maneras, no puedo considerarme un representante de ese punto de vista. He sido emprendedor y empresario, por así decirlo, pequeño empresario toda mi vida, y también he cambiado bastante a ese respecto, pero genéricamente la mayor parte de mis amigos, conocidos, gente de mi edad, pues han tenido una situación diferente, ¿no? Sí, desde luego yo creo que también, pues en el tema de la pareja, que es verdad que lo has mencionado también, aparte del trabajo, de la casa, de la familia, también hay mucho más cambio. Hay mucho más cambio que antes y además no es solo un tema de estabilidad económica, que también efectivamente lo que has comentado, sino que también creo que en nosotros está esa inmediatez y esa rapidez dentro prácticamente de nuestros cerebros ya configurada, ¿no? En forma de redes sociales, de lo que consumimos, de la rapidez de todo, ¿no? Pedimos comida a casa, vemos vídeos de 8 segundos durante horas. Entonces, bueno, ya os digo que aquí yo también me saltaría ciertas de estas cosas, ¿no? Para mí mismo, pero sí que creo que hay mucha más necesidad de estímulo a un nivel práctico, ¿no? Y de consumismo. Quizá también ha llegado
la sociedad capitalista a su máximo exponente, ¿no? De cuánto podemos consumir, incluso en el tema de las relaciones, ¿no? De los trabajos. ¿Cómo ves todo esto, papá? Sí, a ver, por centrarnos dentro de todos los asuntos en uno por el que has empezado, que es el de la pareja, ¿no? Claro, ahí sí que yo creo que nuestras generaciones son muy diferentes. Es cierto que la nuestra fue la que ya comenzó con el tema del divorcio. De hecho, la ley del divorcio se aprobó cuando nosotros éramos muy jóvenes. Pero realmente hoy, pues, las parejas son muy poco durables, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, evidentemente hay muchas razones, no hay una causa única como en casi nada en la vida, ¿no? Pero en principio tiene que ver un poco ese cierto egoísmo, que no quiero maximizar ese argumento, pero que empleábamos antes, ¿no? El hecho de que cada uno quiere vivir su vida y no se para tanto a sacrificar partes de esa vida que quiere vivir por la vida del otro, ¿no? Entonces, claro, eso hace que la relación de pareja sea un poco más conflictiva. Yo qué sé, en nuestra generación, pues el hecho de que la gente tuviera un matrimonio en gananciales, ¿no? Por hablar de la técnica económica, o que realmente compartiera todo en la vida era normal. Hoy las parejas en general llevan sus entornos económicos por separado, viven más o menos una vida muy diferente el uno del otro, conservan más sus grupos de amigos. Ha cambiado mucho ese entorno, ¿no? Ha cambiado mucho. No digo que sea para mal ni para bien, simplemente ha cambiado porque también es cierto que en nuestra generación pues probablemente había muchas parejas que se mantenían solo por la costumbre y no por el hecho de seguir adelante como tal, mientras que en la vuestra, pues en ese sentido sois más sinceros y cuando algo se ha roto, pues se ha roto y comenzáis una cosa nueva, ¿no? Pero bueno, yo creo que como en lo que decía anteriormente, por un lado tiene que ver el tema de personalmente cómo sois, de todo eso que mencionabas tú, de todos esos inputs a los que estáis abiertos, mucho más abiertos que nosotros probablemente, y que os hacen querer disfrutar de cosas en la vida que a lo mejor en un determinado momento ese entorno de pareja os capa y por tanto pues preferís cortar y comenzar un proyecto nuevo. Eso hace que en España en este momento el volumen de divorcios sea altísimo. Creo que la duración media de una pareja ya estaba por debajo de los 15 años y cercana a los 10 en nuestro país. Pero vamos, digo nuestro país, pero en general el entorno occidental supongo que será bastante parecido, ¿no? Bueno, veo que hemos ido derivando la conversación a diferencias generacionales de boomers y millennials, aunque el enfoque inicial era un poco el tema familia, paternidad y demás, pero al final pues esto es un podcast fluido, donde vamos a ir cambiando los temas, vamos a proponer algo genérico y luego ya iremos enfocándolo, pero es cierto que yo tampoco tengo mucho que decir sobre la paternidad, más que lo que tenga que comentar mi padre, porque yo no tengo esa experiencia. La he tenido con las plantas, que ha sido mi mayor compromiso. Con las plantas, con mantener una casa y poco más. Y a partir de eso se me complica la cosa. No he tenido tampoco ¿no? grandes responsabilidades en ese sentido, ni siquiera mascotas, porque Lota, nuestra perra, vive con mis padres también. Sí, nosotros hicimos ahí una readopción, pero vamos, por motivos prácticos, de que era más cómodo el entorno. Sí, pero vamos a ver que en general lo de tener un hijo maximiza el hecho de tener una planta o una mascota, pero en el fondo se parte del mismo criterio. Es algo, un ser vivo en distintos niveles que es responsabilidad tuya. Evidentemente, pues una persona está, por supuesto, muy por encima, ¿no? En la pirámide de todo esto, de lo que puede ser un animal o una planta, pero en el fondo se trata de esa cuestión del cuidado, lo que decía antes, que tienes que supeditar tus inquietudes, tus deseos, tus cosas a las del hijo, ¿no? Eso, yo qué sé, dicho así, pues puede parecer una cosa muy, muy clásica, muy, muy tonta, pero es que es la puñetera realidad. Es decir, una vez que tú tienes un hijo, tú le das a un botoncito y pones todo lo que es lograr tu felicidad en stand-by y esperas. Si tu hijo es feliz, pues bueno, tú tienes ventanas de felicidad. Si no lo es, por más que a ti te esté yendo bien en otras cosas en la vida, esas ventanas permanecen bastante cerradas. Y eso es un cambio que se produce vitalmente ahí. ¿Qué le vamos a hacer, no? Conozco a pocos padres que no vivan la paternidad así, ¿no? No creo que es irremediable, que es algo que va en nuestra biología. En el fondo somos animales. Yo en esto sí que defiendo mucho ese tema y seguramente que hablaremos de ello en más temas, en alimentación, el veganismo, todo este tipo de cuestiones. Yo creo que somos animales y que precisamente lo que estamos en este momento es una especie de renuncia, ¿no? A nuestra condición animal, que me parece que no es coherente para lo que somos realmente, ¿no? Bueno, y también yo lo que veo mucho últimamente es mis amigos que han sido padres o madres, ¿no? Como que comentan más libremente o más honestamente lo que es la paternidad o la maternidad. No sé si entre
vosotros en vuestra generación hablabais de estas cosas o planteabais ciertos problemas o planteabais, pues, no estoy durmiendo, estoy desesperado, no para de llorar. No digo tampoco que tenga que ser un arrepentimiento, ¿no? Pero que la gente pueda expresarse libremente de manera emocional y poder decir, esto no es lo que nos han vendido, o esto no es Disney, o esto no es ninguna maravilla, aunque obviamente ame a mi hijo y hay días que digo qué maravilla, pero otros digo no puedo más, me tiro por la ventana, ¿no? Como que siento que hay más verdad en todo esto, ¿no? Como un poco más de, por lo menos de libertad de comentarlo o de expresarse, que no sé si esto es un tema que, por ejemplo, se planteaba en vuestra generación o se hablaba más. ¿Cómo lo ves? Claro, vosotros sois una generación mucho más libre, es decir, habláis más de todo, sin cortapisas de ninguna índole, ¿no? Y probablemente nosotros todavía teníamos en la cabeza muchas cortapisas de estas metidas por cuestiones educacionales, etcétera, y había cosas que no ibas a decir, que te daba vergüenza. ¿Cómo ibas a decir tú que te habías arrepentido de tener un hijo? Aunque curiosamente tú sabes que yo empleaba muchas veces términos de ese tipo, no en el sentido de arrepentirme de evolución, ¿no? Que hubiera sido lógicamente el colmo de cualquier adoptado, ¿no? El hecho de decir, pues lo voy a devolver porque llora por las noches y no me deja dormir. No, eso era inviable que lo dijéramos así. Yo lo que sí he manejado muchas veces es que, dada esa enorme responsabilidad que te cae encima, esa anulación de tu personalidad en aras de cuidar la del hijo, pues a veces te entra un cierto arrepentimiento y dices, quizá no debería haber tenido hijos. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que no en nuestra generación no se daba esa situación de hablar de este tipo de cosas, por más que alguno lo sintiera. Yo realmente, pues tú lo sabes perfectamente, lloraba muchísimo desde el año y medio a los 4 años, y en esa época yo estaba deseando que en el trabajo me mandaran algún congreso, alguna historia, ¿no? Y cuando salíamos, para dormir digo, ¿no? Cuando salíamos fuera, pues a lo mejor íbamos varios compañeros y alguno me decía, ¿qué? ¿Nos vamos a tomar una copa esta noche? Y yo le decía, anda ya, yo me voy a dormir al hotel, que es lo que necesito. Esa situación se da y lógicamente hay un desgaste ahí que lo compensan otro tipo de cosas. No voy a caer en la cosa esta de las películas melodramáticas americanas de qué bonito ser padre. No, ser padre tiene cosas buenas y cosas malas, pero yo insisto en lo que decía antes, está dentro de nuestra esencia animal el hecho de serlo, y si precisamente hoy se trata de evitar, pues es porque vemos que el entorno es cruel, ¿no? Y que resulta difícil mantenerlo. Claro, yo por ejemplo desde mi perspectiva me planteo mucho también el tema de, bueno, pues obviamente también siendo yo adoptado, el tema de la biología, ¿no? En un sentido de, si yo fuera padre, ¿cómo lo ejercería o cómo lo sería? Y de momento no me planteo otra idea más que la adopción. Pero precisamente eso creo que también me despierta el miedo y lo terrible que puede ser el enfrentarme a eso, ¿no? Como una especie de espejo de mí mismo de, siendo adoptado, voy a adoptar a alguien, voy a tener un hijo adoptado, ¿no? Más que nunca conociendo las dificultades, ¿no? Porque también las hay por las que puede pasar una persona adoptada, aunque haya sido un proceso fácil y relativamente sencillo, pero también se plantea, pues, en ciertas formas a lo largo de tu vida, ¿no? Como de ciertas dudas, ciertas inseguridades, ciertos miedos que están ahí, no por el mero hecho de la condición de ser adoptado, pero están relacionados. Entonces también eso me daría como algo terrible, ¿no? De si tengo un hijo y veo que pasa por estas cosas, puede que lo comprenda mejor que nunca o que sea capaz de empatizar, pero también me despierta miedo, más allá del propio miedo a poder ser padre, que yo creo que está más presente en nuestra generación, ¿no? Como que nos da miedo fallar, nos da miedo como decepcionarnos o decepcionar a los demás, que no salga bien, que el hijo salga de X forma, ¿no? Como que creo que también, yendo un poco al núcleo de esto, ¿no? Hay muchos más miedos, o por lo menos se plantean más. Sí, sin duda. Pues en ese sentido sois una generación que piensa mucho más las cosas. Para nosotros lo de tener hijos era como una situación de hecho. Es decir, no, el planteamiento no era no tenerlos, era tenerlos por la vía que fuera. En la vuestra, bueno, no digo que sea no tenerlos en sí mismo, pero sí es algo mucho más elegible, ¿no? Y en la nuestra, pues te abalanzabas a ello porque formaba parte de esa biología que mencionábamos antes, de eso estar en nuestra esencia. Y hoy, pues, eso no es así. Yo creo que es que el ser humano se ha culturizado mucho, es decir, lo que decía antes, se ha desbiologizado, se ha culturizado mucho, y todo este modo de ver las cosas, pues tiene que ver con ese proceso. Para vosotros, lógicamente, os vais a plantear, además tenéis una idea de la perfección, de lo que se quiere lograr y tal, y los miedos devienen de eso. Si yo quiero que esa paternidad sea un elemento
esencial para mi vida, si quiero que además el hijo sea perfecto en muchas cuestiones, pues siempre vamos a encontrarnos el miedo a la enfermedad, el miedo al fracaso educativo, profesional, etcétera. Y claro, pues eso te puede retraer de tener hijos, ¿no? Y también creo que hay algo que es el planteamiento que yo muchas veces también te digo, papá, de que siento que en esta generación hay mucha falta de comunidad, de pertenencia con el resto de las personas. Yo a lo mejor idealizo, ¿no?, lo que habéis podido vivir vosotros porque no he estado, o me lo imagino conforme lo he visto en alguna película, pero sí que siento que también antes puede ser, corrígeme si me equivoco, que había como mucho más acompañamiento familiar, o por lo menos muchas veces la gente vivía más cerca, los padres o los abuelos, sí, o por lo menos en generaciones anteriores a la vuestra quizá. Había como mucha compañía y más comunidad, y creo que había menos sensación de soledad, porque si hay algo que escucho mucho en madres actuales también es: me siento sola, aunque tenga mi pareja, aunque tenga familia, siento que llevo esto sola, ¿no? Como mucha sensación de una soledad, una sensación de vacío también ahí. Entonces esto me recuerda mucho a esto que comentamos a veces de la comunidad, o ahora mismo de la falta de comunidad, ¿no? Sí, está claro. Es cierto que nosotros ya fuimos una generación de transición. La familia extensa es una cosa más de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos, donde, bueno, pues en la de mis padres, por ejemplo, pues ellos vivían en un mismo lugar con todos sus hermanos, con todos sus primos. Es decir, en total la familia era una tribu enorme, ¿no? Tenía un montón de componentes, ¿no? Eso ya se rompió en la generación de mis padres, porque mis padres tuvieron que emigrar. Y lo mismo que emigraron ellos, tuvieron que emigrar casi todos sus hermanos, tuvieron que emigrar casi todos sus primos, y emigraban a zonas diferentes. Es cierto que aún así, los que emigraban a una zona conjunta, pues seguían manteniendo esa comunidad, aunque ya en un nivel menor, ¿no? En nuestra generación, o al menos en lo que a nosotros respecta, ya eso disminuyó. La familia era mucho menos extensa, y ya lo que se alejaba un poco del entorno padres, como mucho abuelos, hermanos, ya se salía. Es decir, los primos, por más que pudieras tener relación con alguno en especial, lo normal es que ya fueran gente relativamente alejada. Claro, eso en la vuestra ya es que es nada, el alejamiento es absoluto. Hoy hay muchísima gente que vive sola, todo ha evolucionado en ese sentido, hasta las compras en el supermercado, ¿no? Es decir, ya se compra productos para singles, es decir, piezas muy pequeñas, porque realmente las familias son enanas. Y claro, esa pérdida de ese sentido de la familia o de la comunidad, como lo queramos llamar, pues ahonda en muchos problemas psicológicos, de soledad, etcétera, ¿no? Y sí, eso yo creo que ya es una diferencia notoria, aunque nosotros, insisto, somos una generación de transición. Realmente, donde eso se vivía mucho más arduamente es en la de mis padres, mis abuelos, etcétera. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de un montón de cosas, hemos abierto muchos melones, que más adelante también podemos profundizar en varios de ellos. Pero bueno, así como una idea general, ¿no?, para ir abriendo el podcast, para que nos conozcan un poco quien no nos conozca, o que nos entiendan y que sepamos un poco de qué vamos a hablar y lo que vamos a exponer aquí, pues yo creo que hemos hecho una buena introducción. ¿Cómo lo ves, papá? ¿Cómo has estado? Muy bien, fenomenal. Yo lo que estoy deseando es hablar más de la cosa del cine, de Bollero, de todo esto. Bueno. Pero bueno, a ver, que la gente no entienda tampoco que esto es un blog de padre e hijo, es un blog de diferentes generaciones y de, pues, el punto de vista que cada uno tiene. Hoy ha ido más en este sentido porque teníamos que presentarnos. Pero vamos, de cara al futuro, pues hablaremos de muchos más asuntos de los que hoy hemos abierto aquí ciertos melones, ¿no? Pues lógicamente de cómo se vive la pareja, el sexo, de los temas artísticos, de muchas cuestiones. La idea es ver cómo alguien de 30 y tantos o uno de 60 y tantos ve y se enfrenta al mundo. Y yo creo que también la gente se sorprenderá de las similitudes también, porque podemos enfocarnos mucho en las diferencias, que creo que van a dar más debate, obviamente, pero también hay muchas similitudes entre nosotros y también hay cosas en las que nos parecemos, y por mucho que mi padre me diga no has sacado nada de mí como comentario irónico de vez en cuando, yo creo que luego en muchas cosas me veo reflejado como un espejo con mi padre, en las buenas y en las malas, en todo. Has sacado el cogote, acuérdate, según decía nuestro peluquero. Sí, empezando por ahí. Así que nada, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí hoy y continuaremos con todo esto. Y nada, pues que seguimos con el podcast, con más episodios. Pues hasta la próxima, espero que os haya gustado, que no os hayamos aburrido mucho y bueno, estaremos aquí en breve nuevamente hablando de otro montón de cosas. Sí, seguiremos haciéndolo lo más dinámico posible, así que un abrazo y aquí seguimos.
casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.